¿Me confirman si es que se me escucha claramente y se visualiza la pantalla? ¿Sí se me escucha claramente y se visualiza la pantalla? Buenas noches, profesor. Sí se escucha. Gracias. Retomando con la exposición y como primer punto vamos a definir de manera puntual, de manera exacta, de manera clara y en palabras sencillas lo que son las buenas prácticas de manufactura, las BPM, como se conoce, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura, conocidas por sus siglas como BPM, también conocidas como GMP en inglés, Good Manufacturing Practice, son un conjunto de normas, procedimientos y o condiciones que deben seguir las empresas para asegurar que los productos se fabriquen de una manera segura, higiénica y de calidad consistente. Es decir, son la base o columna vertebral de la inocuidad alimentaria, puesto que son el requisito indispensable previo a la implementación de sistemas mucho más complejos y avanzados, como lo son, por ejemplo, el sistema HACCP, que también vamos a verlo en una sesión más adelante. En otras palabras, las BPM, las buenas prácticas de manufactura, son reglas que ayudan a evitar errores, contaminación o riesgos durante la producción, especialmente en industrias como la de alimentos, ¿no? La industria alimentaria, pero también se aplican en industrias de medicamentos, cosméticos y diferentes productos químicos. Estas BPM tiene, entendamos, algunos beneficios o ventajas al momento de implementarlas. Yo he considerado 4, las que yo creo que son, de mi opinión personal, las más importantes. En primer lugar, un beneficio de implementar estas prácticas a X planta de proceso va a ser el de mejorar la calidad del producto, ¿no? Es decir, se garantiza que los productos cumplan con los estándares de calidad, es decir, con las diferentes normativas y seguridad establecidos, tanto de manera local, es decir, nacional, como de manera internacional. De igual manera, otro beneficio es la reducción de riesgos. Se minimizan los peligros biológicos, químicos y físicos en los productos, protegiendo la salud del consumidor. En la clase pasada, en la clase previa, el día lunes, ya vimos los fundamentos de la calidad e inocuidad alimentaria. En una parte de la ponencia del lunes pasado, vimos algunos tipos o ejemplos de peligros biológicos, físicos y químicos. Ven cómo todo está relacionado. Yo les decía que todos estos temas están íntimamente relacionados, íntimamente ligados. No se puede hablar de BPM sin dejar de hablar de calidad o inocuidad, ¿no? Otro beneficio de los BPM es el cumplimiento de normativas. Las empresas, es decir, las plantas de proceso, demuestran conformidad con los requisitos legales nacionales e internacionales. También les decía, la clase pasada, que algunas empresas, no todas, exportan, pues, exportan producto procesado. Y para exportar, entendamos que hay que cumplir ciertas normativas sanitarias que son puestas, por así decirlo, son establecidas por el país de destino, ¿no? Y dependiendo del país de destino, estas normas, estas leyes sanitarias pueden ser mucho más complejas que otras, ¿no? No es lo mismo exportar, en este caso de Perú, voy a poner un ejemplo, no sé, a Ecuador, que exportar de Perú a Japón o a China.
Y eso parte bastante por la cultura de las personas, la cultura del país, las costumbres que uno tiene, ¿no? Además de otras cosas, ¿no? De otras aristas, por así decirlo. Otro beneficio o ventaja de implementar las BPM en tu empresa es que mejora la imagen y la competitividad. La implementación de las buenas prácticas de manufactura puede abrir a nuevos mercados y mejorar la imagen de la empresa en el sector. Y esa es la idea, ¿no? Entiendo yo que de las personas que están conectadas, quizás no todos tienen los mismos, por así decirlo, la misma finalidad, ¿no? Llevando este curso. Y lo digo con todo el respeto. Habrán personas que quieren capacitarse, aprender más, otras que nomás quieren el certificado, otras que tienen pensado o proyectado quizás exportar o mejorar la empresa en la que trabajan, en la que son jefes, encargados, supervisores, jefes de área, jefes de línea, o quizás algún gerente, algún representante legal. Entonces cada uno le saca los beneficios que uno desea, pues. Pero de manera global, de manera general, el implementar buenas prácticas de manufactura siempre te va a mejorar la imagen a tu empresa. Y de hecho que te va a abrir nuevos mercados, nuevas puertas, por así decirlo. Tú vendes, comercializas de manera local en tu ciudad, en tu región, en tu departamento, está bien, ¿no? Si cumples estas normas, estos procedimientos, estas leyes, por así decirlo, bien, felicitaciones, bien por ti y bien por tu empresa. Pero quizás más adelante también tienes pensado, tienes proyectado en el mediano o a largo plazo exportar productos, ¿no? Productos procesados, jugos, mermeladas, yogures, concentrados, deshidratados, aceites, bebidas. Hay una amplia diversidad, ¿no? Vuelvo a recalcar, ¿no? Esto es bastante complejo, es bastante amplio, ¿no? No todas las empresas son iguales, hay diferentes rubros, pero sí, lo que no va a cambiar son estas leyes, ¿no? Estos procedimientos, eso aplica para todos. Y tú tienes que implementarlo en tu empresa, tienes que aplicarlo. Ya ustedes están apreciando en sus pantallas cuáles son los beneficios de implementar, ¿no? Pregunta, ¿quiénes deben implementar estas BPM, no? Las BPM deben ser implementadas por todas las empresas, grandes, muy grandes, medianas o pequeñas, y personas involucradas principalmente en la fabricación y o comercialización, es decir, en la venta de alimentos de consumo humano en sus diversas etapas. Todas las personas que están relacionadas a esta actividad tienen o deberían de implementar estas BPM. Y ahí tenemos un par de imágenes o fotos referenciales de algunas auditorías o inspecciones que yo he hecho en plantas de proceso aquí en Perú. Ahí están como se dice, en las líneas de proceso, los trabajadores pueden ver que están debidamente equipados con sus EPPs, ¿no? Con sus guantes, su mandil, su toca para el cabello, su mascarilla. Ese es un ejemplo de una BPM, ¿no? El uso de EPPs. Vamos a ver algunos ejemplos de estas buenas prácticas de manufactura que nosotros tenemos que implementar, conocer, aplicar para las empresas, para las plantas,
en que se procesan este tipo de productos, ¿no? Y el primer punto que vamos a ver es lo relacionado a las instalaciones, es decir, diseño e infraestructura de tu planta, para lo cual se deberá contar con un local adecuado al tamaño de las operaciones que se van a desarrollar, ¿no? Entendamos que eso es, por ejemplo, en el caso de cuando uno ya va a abrir una planta de proceso, así sea pequeña, mediana, ¿no? Tú ya tienes proyectado, por así decirlo, cuánto es lo que vas a procesar, ¿no? Tienes una idea, ¿no? Y de eso parte la magnitud de tu planta, ¿no? Que vas a construir. O en la planta que tú trabajas, si es una planta pequeña, quizás no puede entrar, por así decirlo, no puedes procesar mucha materia prima, ¿no? Porque no te das abasto. A eso se refiere este punto en particular, ¿no? Se deberá contar con un local, es decir, con un ambiente, con una planta adecuado al tamaño de las operaciones que tú vas a desarrollar en esta empresa, ¿no? En este local. El espacio donde se realizará el proceso deberá encontrarse alejado de cualquier tipo de contaminación, como, por ejemplo, rellenos sanitarios, criaderos de animales, botaderos de basura, malezas, aguas estancadas, aguas residuales, entre otros. Eso también es algo entendible, ¿no? Imagínense que al costado de tu planta de proceso, al costado o atrás, en la parte lateral o a pocos metros, haya un, no sé, pues un botadero, ¿no? O el relleno sanitario de la ciudad. Eso no es bueno, pues, para una planta. Y entendamos que parte de esto es cumplir el tema de calidad, inocuidad, ¿no? Porque ¿qué nos puede generar el tener cerca un relleno sanitario, un botadero de basura, ¿no? Plagas, enfermedades. En estos lugares, por así decirlo, hay una gran cantidad de animales, de roedores, que pueden pasar, pueden desplazarse a tu ambiente, es decir, a tu planta. Entonces no va, nunca, pero nunca va a ser lo ideal que una planta esté cerca de este tipo de lugares, de sitios, ¿no? Rellenos sanitarios, criaderos de animales, chancherías, botaderos de basura, malezas, aguas estancadas, aguas residuales, entre otros, ¿no? En el diseño del local se deberá tener en cuenta aspectos como un fácil acceso, ¿no? A tu planta. De igual manera, contar con instalaciones eléctricas adecuadas y contar con conexiones de agua y desagüe para el desarrollo de las actividades. Las paredes de tu planta deben ser lisas, de preferencia, y de color claro y de fácil limpieza. Porque yo les hago la pregunta, ¿alguna vez ustedes han entrado a una planta de proceso, no sé, que sus paredes sean de color negro, plomo, cenizo, rojo? No hay, pues, no hay. O habrá alguna, pues que ya, pero no es lo correcto, no lo que tú deberías aplicar en tu planta, ¿no? Las paredes deben ser lisas, de preferencia colores claros, blanco, crema, pastel, blanco humo, esos tonos. Tu empresa, tu planta tiene que tener pisos de cemento pulido y de preferencia contar con canaletas y sumideros con rejillas, lo que facilita la realización de una limpieza adecuada. Además, se debe de contar con techos en buenas condiciones y permitir una
ventilación adecuada. Todos los focos o fluorescentes deben de tener protección de manera efectiva, a fin de que los alimentos no se contaminen en caso de alguna rotura, ¿no? Puede pasar que quizás hay un imprevisto, se rompe un foco, se rompe un fluorescente, y botan algunas partículas, algunos vidrios, y podrían caer, podrían localizarse quizás en alguna línea, ¿no? De proceso, o se podría contaminar, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? Es por eso que se recomienda manejarlo así, ¿no? Esas son algunas pautas o algunos principios en lo relacionado a las instalaciones, para que ustedes lo entiendan y lo consideren de aquí a futuro. Siguiente punto, abastecimiento de agua. El, el establecimiento, es decir, la empresa, la planta, el local, debe de garantizar que el agua que se utiliza es segura o inocua, ¿no? Para el consumo humano. Y la provisión de agua debe de ser suficiente para todas las actividades que se realizan dentro de tu planta, ¿no? Imagínense, no sé, pues que esta planta de proceso trabaja 24/7, como se dice, todos los días de la semana, 3 turnos, y en un día puntual, un día, no sé, un día jueves, en la tarde, no hay agua, se acabó el agua en tu planta, pues. Y en tu planta estás produciendo, hay como 1.500 trabajadores. Pues esas cosas no deberían pasar, pues. Que no haya presión en los caños. Son cosas, creo yo, inadmisibles en una planta grande, o muy grande, o mediana, ¿no? Ahí estás perdiendo miles de dólares, tiempo, etcétera, ¿no? Aparte que los productos que estás procesando pueden quizás descomponerse, porque no sabes en cuánto tiempo se va a establecer la línea o el servicio de agua dentro de tu planta. El sistema de distribución y almacenamiento de agua debe de estar en perfecto estado de conservación e higiene, protegido de tal manera que se impida la contaminación del agua. De igual manera, la higiene, limpieza y desinfección de tanques, cisternas y reservorios debe de ser periódica, de tal manera de conservar el agua inocua para el consumo humano. Hay que darle limpieza, mantenimiento a estas áreas, a estas unidades. Las empresas tienen que programarse, ¿no? Documentar todo esto. Y ellos ya saben, ¿no? Antes de comenzar la campaña, no sé, de proceso, se da mantenimiento, ¿no? No solamente a estos tanques, a estas cisternas, ¿no? También a las diferentes áreas o ambientes, equipos, es parte de, ¿no? Es parte de las buenas prácticas de manufactura. Servicios higiénicos y o vestuarios. Los servicios higiénicos y vestuarios deben estar en buen estado de mantenimiento y funcionamiento, y no se tendrá comunicación directa con las áreas relacionadas con alimentos, además de contar con iluminación y ventilación que facilite su uso, ¿no? Los inodoros, lavatorios y urinarios deben de ser de material sanitario de fácil limpieza y desinfección, y mantenerse en buen estado de conservación e higiene, ¿no? Los baños, de manera general, tienen que estar en buen estado, que sirvan, que funcionen. A mí me ha tocado alguna vez, o un par de veces, auditar, inspeccionar algunas plantas de proceso en algunas regiones.
ciudades del Perú y que yo hacía uso del servicio higiénico y a veces no funcionaba, ¿no? ¿Qué te dice el cliente cuando lo auditas? Claro, el baño está, ¿no? De hecho, el baño está, pero no funciona. A veces entras al baño, no cae agua, no hay presión de agua, no hay jabón, no hay un basurero. Entonces son detalles que no se pueden pasar, pues. Y peor aún si estamos pasando una auditoría, ¿no? Una inspección. Es más grave, ¿no? O sea, me parece ya hasta algo absurdo, creo yo, ¿no? Los lavatorios deben estar provistos de dispensadores de jabón, medios higiénicos individuales para el secado de las manos y evitar la presencia de residuos sanitarios en el piso, ¿no? Papel higiénico, papel toalla, entre otros. Los baños también tienen que darles una correcta limpieza, ¿no? Hay plantas de proceso, vuelvo a mencionar, vuelvo a decir, aquí en Perú, que sí lo aplican, ¿no? Sí lo hacen. Y yo se los comento porque yo lo he visto, pues como auditor. Tú entras a los baños y hay alguien en la puerta. Es un personal de limpieza, ¿no? Que está exclusivamente en el servicio higiénico. Uno en el servicio higiénico de hombres, de caballeros, y otra persona en el servicio higiénico de mujeres, de damas, ¿no? Ellos controlan el ingreso, hacen la limpieza respectiva, en base a sus protocolos, sus procedimientos, no sé, pues cada 2 horas, pero tú no vas a entrar a un baño dentro de una empresa y encontrar, por ejemplo, papel tirado, los caños abiertos, las paredes rayadas, que la puerta del inodoro quizás no cierre, etcétera, etcétera, ¿no? El personal deberá contar con un vestidor ubicado fuera de la zona de trabajo, el cual tiene que estar iluminado y también bien ventilado, con armarios individuales para los implementos personales. De igual manera, estos vestidores deberán contar con servicios higiénicos limpios y desinfectados, provistos de papel higiénico y jabón líquido de preferencia, ¿no? De preferencia, en las plantas de proceso, tiene que haber un jabón líquido, pero ya depende también de cada empresa, ¿no? El personal debe de contar con un lugar para que tome su refrigerio, su alimentación, en el horario establecido y un botiquín de medicamentos en caso que ocurra algún accidente, algún imprevisto, ¿no? Entonces, ellos son algunos puntos que nosotros tenemos que aplicar para nuestras empresas, para nuestras plantas de proceso en relación a los servicios higiénicos y o vestuarios, ¿no? El personal que realiza las operaciones vinculadas a la preparación, elaboración y servicio de alimentos debe de cumplir las siguientes disposiciones sanitarias. En relación a la salud, los manipuladores de alimentos no deben presentar enfermedades vinculadas con las setas, enfermedades de transmisión alimentarias, tales como procesos diarreicos, vómitos, náuseas, procesos respiratorios, dolor de garganta, fiebre o tener heridas infectadas o abiertas, infecciones cutáneas, es decir, en la piel, en oídos, ojos o nariz, ¿no? Los manipuladores deben de comunicar oportunamente al encargado de turno, ¿no? A tu supervisor encargado, cuando padezcan cualquiera de estas señales, ¿no? Que estés resfriado, que estés con dolor de garganta, que tengas, que tengas vómitos.
que tengas un corte en las manos, en los dedos, ampollas, y no puedes tocar, no puedes manipular los alimentos, ¿no? No puedes cortar, no puedes seleccionar, a fin de no tener contacto con los alimentos y ser sometidos a un examen médico. Higiene, siguiente punto. El manipulador de alimentos debe de mantener una rigurosa higiene personal, es decir, el cabello limpio y recogido, y no llevar artículos de uso personal como aretes, collares, piercing, pulseras, reloj, llaves, lapiceros, celular, entre otros, ¿no? Entonces, esto también hay que aplicarlo. Una persona que trabaja dentro de una planta, dentro de una línea de proceso, como los ejemplos que vimos hace unos minutos, esos ejemplos de estos operarios que estaban ahí manejando, manipulando este producto espárrago en conserva, esas personas, que en la gran mayoría de veces las plantas de proceso se trabaja con mujeres, con damas, en la gran mayoría, por lo menos aquí en Perú es así, no tienen que tener aretes, pues, sortijas, collares, piercing, que en la ceja, que en la nariz, no, pulseras, reloj, llaves, lapiceros, celular, entre otros. Todos esos artículos personales tienen que guardarse dentro de tu mochila, en tu cubículo, ¿no? Y cuando es la hora del refrigerio, o a la hora de la salida, o cuando vas al baño, quizás ya vas y agarras tu celular, alguna emergencia, ¿no? Pero no vas a estar trabajando, manipulando, y el celular ahí, ¿no? Por lo menos cuando manipulas el producto, los alimentos, no. Otra cosa es un supervisor, un encargado de línea, ¿no? El estar revisando, chequeando, observando, ¿no? Que todos trabajen. Él sí tiene que tener quizás un tablero, su lapicero, su celular, ¿no? Para conversar. Él cumple otra función, él no manipula directamente el producto. Hay que saber diferenciar. Pero una persona, un operario, una dama, una señorita, una mujer, o en este caso un hombre, no debería tener, como les decía, o como les comentaba, collares, sortijas, reloj, aretes, pulseras, el pelo suelto, mantener las manos limpias con uñas cortas y sin esmalte, ¿no? Uñas cortas y sin esmalte. Esto aplica más que todo para las mujeres, para las damas, ¿no? Aunque también hay hombres que se dejan las uñas largas, ¿no? No fumar ni comer durante las operaciones con alimentos. Eso está tajantemente prohibido, ¿no? No fumar, no debes fumar, ¿no? Ni comer. Hay gente que cuando está procesando, está manipulando, a veces prueba, ¿no? Prueba el producto, corta un pedazo y se lo mete a la boca. Eso está mal. Solamente que a veces hay personas que lo normalizan, pero porque lo normalices no quiere decir que necesariamente esté bien o es lo correcto. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó hace un año y medio, cuando auditaba, inspeccionaba una planta de proceso muy conocida aquí en el norte del Perú, específicamente en la provincia de Lambayeque, en la región de Lambayeque, en Olmos, una planta de proceso bastante grande que maneja un promedio de 2.000 personas en pico de campaña y que también tiene campos, ¿no? Tiene campo y proceso. Yo hice la auditoría del campo un día y luego también la auditoría en la planta de proceso. Y recuerdo, siempre me acuerdo de esa experiencia porque yo recuerdo que cuando fui a esta auditoría, yo soy de Piura, vivo en Piura, pero yo venía de la selva central, de otro lugar,
también de hacer otra auditoría. Venía de Junín específicamente. Y pasé a Lambayeque, a Chiclayo, ¿no? Y recuerdo, cuando iba a hacer la auditoría de la planta de proceso, ese día, tenía la barba un poco crecida, la barba. Y según los procedimientos que maneja esta empresa o que manejaba, no se podía entrar con una barba grande o crecida, ¿no? Yo, como era el auditor en ese momento de turno, a mí sí me dejaron entrar, claro está que me pusieron una mascarilla, ¿no? Pero la encargada de la planta, o la jefa, no quería y se basaba en los procedimientos, lo cual está bien, en los procedimientos internos de la planta, ¿no? Alguien dirá, ingeniero, es algo exagerado. No es exagerado, para mí no era exagerado. Yo creo que estaba bien, ¿no? Bueno, luego que entré, que hice la auditoría, no miento, antes de entrar, también recuerdo, yo uso lentes, lentes de medida, ¿no? Y ellos recuerdo que ellos, para el uso de los lentes, me dieron esas pititas que se ponen en la parte de atrás de los lentes para que se queden colgadas de tu cuello. Y esas pititas que te colocan en las patas de los lentes, me lo dieron, ¿por qué? Porque ellos entendían que quizás había un riesgo conmigo, por así decirlo, de que se me podía caer los lentes durante la inspección, durante el tiempo que dure la auditoría, ¿no? Dentro de la planta, ¿no? Y por algún motivo contaminar el producto, ¿no? Además, también, yo también recuerdo ese día que tenía un lapicero de esos de tapa normal, ¿no? Lapicero azul, lapicero negro, esos de tapa, y ellos me cambiaron el lapicero por otro lapicero, pero esos que tienen un botón en la parte de arriba, esos que machuca. Chic, chic. Entonces, a ese nivel trabajaba esa planta, ¿no? Y eso creo yo que es lo que uno debería de apuntar, ¿no? Hay empresas así en Perú, ¿no? Y así como eso, hay varias, yo conozco varias, ¿no? Que no viene al caso decir los nombres, pero sí hay, ¿no? Solamente que a veces nosotros desconocemos. Realizar el lavado de manos de forma obligatoria y en las siguientes situaciones. Es parte de la higiene. Lavarse las manos. Antes de comenzar a trabajar, antes de comenzar tu jornada laboral, antes de entrar a planta, tienes que lavarte las manos, ¿no? De igual manera, al ingresar y al salir del espacio del proceso, ¿no? Sales del proceso, te lavas las manos, vuelves a ingresar, te lavas las manos, ¿no? Porque puedes haber tocado X cosa, ¿no? Cuando has salido de este ambiente, ¿no? Puedes haber tocado monedas, dinero, has ido al baño, así como se indica en la última oración, antes y después de hacer uso de los servicios higiénicos. Hay que lavarse las manos, porque luego seguro vas a entrar al proceso, vas a entrar a este ambiente, que tiene que ser lo más inocuo posible, ¿no? Entendamos que los virus, los patógenos, las bacterias, están en el ambiente y tú puedes traerlas del exterior, del ambiente de afuera, al interior, ¿no? De la planta. Tener en cuenta que en la entrada del área de proceso de una planta se debe de contar con un filtro sanitario completo con pediluvio y un lavamanos de pedal o manual, ¿no? De pedal significa para el pie en la parte de abajo, manual en las manos, ¿no? El cual debe de contar con jabón desinfectante líquido, papel toalla y o gel antibacterial, además de rótulos que indiquen el correcto procedimiento de lavado de manos, ¿no? Pues ahí tenemos algunas fotos referenciales sobre el correcto lavado de manos y de la limpieza que se tiene que hacer, es decir, lavarse las manos antes de, ¿no? Antes de y después de. Es parte de la higiene.
y es parte de las buenas prácticas de manufactura. Y esto aplica para cualquier planta, pues, pequeña, mediana, grande, muy grande. Prácticas incorrectas en la manipulación de los alimentos. Siguiente punto. Algunas prácticas que se deben de evitar para garantizar una correcta higiene al manipular alimentos, entre las cuales tenemos las siguientes, ¿no? Comer en el espacio de trabajo, eso creo que ya lo he mencionado, está prohibido comer dentro de tu planta, para eso hay un comedor, para eso hay una hora determinada, es decir, en tu refrigerio ahí tienes que comer, no en la hora laboral, ¿no? Toser o estornudar sobre los alimentos, eso está rotundamente y tajantemente prohibido, ¿no? Toser, estornudar, no secarse el sudor con las manos o el antebrazo ni con el uniforme, ¿no? Probar alimentos con el dedo, eso es algo también bastante común, ¿no? Que yo lo he visto en algunas plantas también, que me parece bastante desagradable también, ¿no? Eso es mi opinión personal, insisto, ¿no? Están trabajando, están manipulando, y alguien mete el dedo, ¿no? El producto que lo vas a envasar, lo vas a cerrar, lo vas a etiquetar. Me parece, insisto, desde mi humilde opinión, bastante desagradable. Una planta de proceso no es tu casa, no es una cocina. Llevar trapos, franelas colgados en el cuerpo. Estos tampoco se deben de dejar sobre la superficie del trabajo. A veces es algo común o habitual, por así decirlo, ver algunos trabajadores, operarios, que están dentro de la planta y tienen un trapo, una franela en la parte de atrás o en su bolsillo, ¿no? Y tú luego recorriendo el ambiente, el almacén, el área de secado, el área de paletizado, el área de producto terminado, ves una franela colgada ahí sobre una línea, sobre una faja, sobre un motor. Eso no es correcto. Vestimenta, siguiente punto. Vuelvo a recalcar, todos los puntos que estamos viendo son parte de las buenas prácticas de manufactura que nosotros debemos de implementar, aplicar a las distintas empresas, a las distintas plantas de proceso en las que quizás nosotros estamos trabajando, ¿no? Vestimentas. La vestimenta que involucra la gorra o el gorro, como quieran llamarlo, que se le conoce dentro del ambiente de una planta como la toca, mandil, botas o calzado cerrado, guantes, etcétera, debe ser de uso exclusivo para el área de trabajo y cubrir la ropa de uso personal, ¿no? Esta indumentaria es solamente y netamente para el trabajo, pues. La vestimenta debe de mantenerse limpia y en buen estado de conservación, debiendo el personal utilizar preferentemente colores claros. En la gran mayoría de los casos, la vestimenta tiene que mantenerse limpia, pues. Por eso, arriba de por así decirlo, arriba del polo, se les da a veces en algunas plantas, dependiendo de la planta, un mandil, ¿no? Para que el polo, la parte de abajo, no se ensucie. Y también de preferencia, la ropa que se utiliza dentro de una planta, el color de la ropa es de colores claros, ¿no? Blanco, celeste, pastel, crema, beige. Por lo menos yo no recuerdo haber, en base a mi experiencia, como auditor, inspector,
No recuerdo haber visto a operarios así con polos de color, no sé, negro, rojo. Alguna vez creo que sí he visto rojo, verde, ¿no? Amarillo, pero negro sí, rara vez, ¿no? El uso de guantes será de acuerdo al tipo de proceso que realice el personal manipulador, ¿no? Es importante que el personal utilice guantes desechables y los deberá cambiar cada vez que estos se ensucien o se rompan. Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay personas que están trabajando, manipulando dentro de una planta, operarios, que claro, tienen el guante puesto, ¿no? Pero ese guante ya está roto, ya. Tiene una abertura entre los dedos, o quizás le aprieta mucho, o está el guante totalmente ya cochino, ya desgastado. El mismo guante que se ha puesto hoy día, se le ha puesto el día de ayer y anteayer. El guante no se lo cambia para nada. Tiene como 5 días utilizando el mismo guante. Eso no es correcto, pues. Y más aún si sabes que al ingresar a la planta te dan guantes. En una caja de guantes que tú nomás agarras, tus guantes de color, por lo general esos guantes de color blanco, transparentes, o los guantes esos de color celeste. Pero hay personas que acaban el proceso, se guardan los guantes, se los meten en su overol, se los meten en el pantalón, al día siguiente vienen el proceso, 7 de la mañana, no sé, 8 de la mañana, y los mismos guantes de ayer y la semana pasada, esos mismos utilizan. No se los cambian. Vuelvo a recalcar, esa es una mala práctica, ¿no? No normalicemos cosas que están mal, que están erradas. Eso es parte de la inocuidad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos algunos ejemplos, algunas imágenes de gente, de personal trabajando con estos equipos de protección personal, ¿no? Pueden apreciar, miren, la imagen de la mano izquierda, personas, dependiendo de la planta de proceso, miren, están totalmente cubiertos, ¿no? Tienen los guantes de color celeste, tienen su mandil, tienen su overol, tienen su toca para el cabello, tienen una mascarilla que les cubre nomás, se les ve los ojos y la nariz para respirar, ¿no? De igual manera, miren la otra persona, la otra imagen, que está manipulando chocolate, grajea de chocolate, bolitas de chocolate, como quieren llamarlo, está con su EPP, ¿no? Su toca para el cabello recogido, la señorita, su mascarilla, su overol, sus guantes, etcétera, ¿no? Estas personas, estas plantas entienden la importancia de hacer uso de estos equipos de protección personal, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de las buenas prácticas de manufactura. E insisto, si nosotros queremos mejorar, queremos crecer como empresa, tenemos que aplicarlo, tenemos que implementarlo. Así sea una empresa pequeña, ¿no? Si no, seguiremos siendo parte del, no sé, pues de una empresa, de una más, por así decirlo, ¿no? Y lo digo sin ofender, ¿no? La idea siempre va a ser mejorar, ¿no? Siempre. Y eso aplica para todo en esta vida, ¿no? Capacitación del personal, siguiente punto. Avanzando con la ponencia. La capacitación sanitaria de los trabajadores, es decir, de los operarios, de los manipuladores de alimentos, es obligatoria, no es opcional. Algunas plantas, algunas empresas piensan que es opcional, no, es obligatoria. Vuelvo a leer.
La capacitación sanitaria de los trabajadores, de los operarios, de los manipuladores de alimentos es obligatoria y es responsabilidad del encargado de la empresa, pues. En este caso del jefe, del dueño, del gerente, no sé, del supervisor. Él es el encargado de programar las capacitaciones, la cual, esta capacitación, podrá ser brindada por personal competente del Estado, podría ser del Estado, sino también de alguna entidad privada, de una empresa privada, que brinde estos servicios de consultoría, o sino también por personas naturales independientes, capacitadas en temas sanitarios de alimentos, por lo menos 2 veces al año. Mínimo 2 veces al año es lo que se acostumbra. Y más aún, considerar cuando es personal nuevo, ¿no? No es lo mismo un trabajador, por ejemplo, que ya tiene trabajando, valga la redundancia, 3, 4, 5 años en la empresa, que ya conoce, a personas nuevas, personal nuevo que recién está entrando y es la primera vez que va a trabajar en tu empresa, ¿no? Tienes que capacitarla, tienes que inducirla, ¿no? Por lo menos dos capacitaciones, ¿no? 2 cursos, 2 ponencias, como quieras llamarlo, antes de y por lo general una después de, ¿no? Al final de la campaña o ya acabando la campaña cuando ya bajó un poco el movimiento, nuevamente se reúne el personal y se capacita, ¿no? Para corregir quizás algunos errores que están cometiendo, también puede ser, ¿no? Los programas de capacitación deben de ser desarrollados en función de las necesidades de cada establecimiento. Y por ejemplo, ahí tenemos un par de fotos, de imágenes de mi persona desarrollando algunas capacitaciones a empresas, a plantas de proceso, ¿no? En este caso, de manera presencial, ¿no? Yo soy el que estoy ahí en las fotos, ahí de camisa blanca. La imagen de la mano izquierda es una capacitación que brindé a una planta de proceso de jugos de limón aquí en el norte del Perú, y la imagen de la mano derecha es para una empresa de café en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Ambas ponencias son del año pasado, una fue en octubre y la otra creo que de julio, más o menos aproximadamente. Entonces, estas capacitaciones tienen que darse de manera presencial o también, si no se puede, entendamos de manera remota o virtual, ¿no? Pero también, si alguien me pregunta, ingeniero, qué es lo mejor o lo más recomendable? Yo creo que lo recomendable para una planta ya, una planta de proceso, para un mejor aprendizaje, tiene que ser presencial, creo yo, ¿no? Es mucho más dinámico, mucho más didáctico, se pueden tocar muchos temas. Creo que es mejor, insisto, desde mi opinión personal, ¿no? Para un mejor aprendizaje de los asistentes, ¿no? En este caso, de la gente que trabaja en planta. Pero si no se puede, insisto, también puede darse de manera virtual, remota. Siguiente punto, vamos a ver relacionado a la limpieza. La limpieza tiene como propósito la eliminación de la suciedad, es decir, los microbios que contactan con los alimentos y que pueden provocar intoxicación o si no alguna alteración. El procedimiento es el siguiente. Hay que eliminar del área de trabajo, es decir, equipos y materiales y diferentes ambientes, los residuos, es decir, los restos, capas de grasa o suciedad, basura en general, agregando agua a presión para arrastrar el material tirado, ¿no? Además, hay que aplicar una solución de detergente para desprender la capa de suciedad, en caso lo amerite, ¿no? A veces basta solamente aplicando agua a presión, ¿no? Pero en otros casos no, hay que aplicar agua más detergente.
Por eso se indica ahí, en caso lo amerite. ¿Por qué? Porque no todas las plantas de proceso son iguales, pues. Hay plantas más pequeñas que quizás menos trabajadores y esos trabajadores trabajan de manera más ordenada, son más limpios, es más manejable, ¿no? Pero vuelvo a recalcar, empresas grandes, muy grandes o medianas, hay mucho movimiento, pues. Se tira mucha basura al suelo, se corta, se pela, se clasifica, etcétera, ¿no? Hay que enjuagar con agua potable para retirar la suciedad desprendida y los residuos del detergente. Adicionalmente, se puede recurrir al agua caliente para facilitar la remoción de grasas y costras de masa seca, ¿no? En caso lo amerite también el agua caliente, ¿no? En algunos casos será, ¿no? Desinfección es el conjunto de procedimientos físicos o químicos destinados a eliminar, inactivar o reducir significativamente microorganismos patógenos, como cuáles, como las bacterias, virus, hongos, parásitos, etcétera, en superficies, equipos y o herramientas. No confundirse, limpieza es una cosa, limpiar, y otra cosa es desinfectar, ¿no? Creo que los conceptos son bastante claros y puntuales. Les voy a leer: desinfección es el conjunto de procedimientos físicos o químicos destinados a eliminar, es decir, matar, ¿no? Inactivar o reducir significativamente microorganismos patógenos como bacterias, virus, hongos, en ambientes como superficies, sino también en equipos y herramientas con los que se trabaje dentro de tu planta, ¿no? Esta desinfección se realiza tras la limpieza para garantizar la seguridad microbiológica y prevenir la contaminación. Crucial en industrias alimentarias. Cabe destacar que ningún procedimiento de desinfección puede dar resultados plenamente satisfactorios a menos que su aplicación anteceda a una limpieza completa, pues. Vuelvo a leer este último párrafo. Cabe destacar que ningún procedimiento de desinfección puede dar resultados plenamente satisfactorios a menos que su aplicación anteceda una limpieza completa, es decir, una buena limpieza. Tener en cuenta, es decir, considerar que la principal diferencia es que el detergente remueve, limpia, al eliminar suciedad visible, como grasa y restos orgánicos, mientras que el desinfectante utiliza químicos para matar o inactivar a los microorganismos. No hay que confundir. Una cosa es limpieza, otra cosa es desinfección, otra cosa es un detergente, otra cosa es un desinfectante. Hay que tener los conceptos bastante claros. Y ahí lo están bien definidos. Léanlo bien y lo van a entender. Prácticas de limpieza y desinfección. Las superficies de trabajo, los equipos y utensilios en contacto con los alimentos deben estar siempre en buen estado de conservación e higiene, ¿no? Los utensilios, los equipos. Durante las actividades en el área de producción, los alimentos, líquidos u otros desperdicios que caen al piso deben recogerse y desecharse de inmediato a fin de no generar riesgo de contaminación. Los equipos y utensilios deben de acondicionarse en lugares específicos, en lugares puntuales, debidamente protegidos
para evitar su contaminación posterior al lavado y desinfección, ¿no? Los equipos y utensilios deben de acondicionarse en lugares específicos, protegidos, ¿no? Los utensilios que utilices dentro de tu planta, no vas a colocarlos en cualquier área, pues, ¿no? Hay un área establecida, un área definida, ¿no? Un almacén de herramientas, de utensilios, de equipos, no sé. No vas a guardar estos utensilios dentro, no sé, del almacén donde colocas la materia prima, ¿no? O el producto terminado. Tú no vas al área del producto terminado antes de ser despachado este producto y vas a encontrar, no sé, pues imagínense, un recogedor, un trapeador, un detergente por ahí botado. No lo vas a encontrar o no deberías encontrar eso, ¿no? No debería pasar esa situación dentro de tu planta. Los equipos deben de ser desmontados para su correcto lavado y desinfección en la frecuencia y procedimiento indicado en el documento Programa de Higiene y Saneamiento, más conocido como PHS. Lo del PHS, pues, también es parte de este curso, parte de este diplomado, el cual vamos a verlo más adelante, si es que no me equivoco, creo que es el día viernes. Este viernes vamos a ver lo que es el PHS y el POES. Pueden darse cuenta que está relacionado un tema con el otro. Van de la mano, están ligados. Retomando, los equipos, dependiendo de tu planta, cabe mencionar eso, hay que desmontarlos para limpiarlos, para lavarlos, ¿no? E insisto, esta práctica siempre se hace al inicio del proceso, ¿no? Y eso las plantas ya lo saben, pues. Una planta de proceso que ya tiene tiempo procesando, por así decirlo, trabajando en el mercado, ya sabe cuándo son sus temporadas altas, sus meses altos, sus meses más bajos, ¿no? Cuando son los meses más bajos, ahí es cuando se planifica el desmontar algunos equipos, ¿no? Darles mantenimiento, limpiarlos, ¿no? Y eso se basa también en los procedimientos que tiene la empresa, ¿no? No es porque un día se le ocurrió a alguien, hay que desmantelar, sacar la faja, sacar los clavos, los pernos, las tuercas, mover este estante, limpiar estas cuchillas, estas paletas, estos tamices. Todo eso se programa dentro de una planta. Si no, la planta no puede operar, ¿no? Debe prevenirse la contaminación cruzada, es decir, evitar el contacto entre materias primas y productos terminados. Entra mango a tu planta de proceso y, por ejemplo, el producto terminado, el producto final, es una conserva de mango, es un yogur de mango, es una mermelada de mango, es un helado de mango. En producto terminado no va a haber un fruto de mango, pues, o no debería haber. Si es producto terminado, ya está para la venta, ya. Ya está para que lo saquen, lo lleven, lo coloquen en su contenedor o en un camión y lo lleven para su venta. La limpieza deberá eliminar los residuos de alimentos y la suciedad que puedan ser fuente de contaminación. No olvidar que la limpieza elimina la suciedad visible, ¿no? Lo que tú ves. Mientras que la desinfección destruye a microorganismos infecciosos, como hongos, bacterias y virus que pueden generar diferentes tipos de enfermedades, es decir, las ETAs, enfermedades de transmisión por alimentos, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se hace la limpieza en las plantas de proceso, ¿no?
estos ambientes. Entra una cuadrilla, entra el personal de limpieza, se echa agua a bastante presión, como pueden ver en la imagen de la parte superior mano derecha, y también en la imagen de abajo, está, aquí más que todo creo que se está ya desinfectando, ¿no? Aquí están limpiando, miren. Eso es limpieza más que todo, ¿no? Acá hay desinfección. Siguiente punto, y avanzando con la ponencia, estamos en la última media hora, control de plagas en las instalaciones. Este también es un punto importantísimo, ¿no? Bueno, todos los puntos son importantes, ¿no? Por el tema de las plagas, hay que tocarlo, hay que explicarlo siempre, ¿no? El PHS, Programa de Higiene y Saneamiento, debe de contemplar medidas para la prevención y control de vectores, como insectos, por ejemplo, cucarachas, grillos, moscas, ratas, roedores y otras plagas, a fin de minimizar los riesgos para la inocuidad de los alimentos. Y cuando hablamos de plagas también, estimados alumnos, estimados participantes, no piensen o no crean que solamente son los que acabo de mencionar. También hay otro tipo de plagas que pueden afectar o pueden atacar o pueden anidar en tu planta, ¿no? En tu instalación. Por ejemplo, una plaga puede ser considerada también aves que anidan en la parte superior, en los techos, en algunas oportunidades, ¿no? Murciélagos que a veces hay, abejas, avispas, a veces hay panales, hay pequeños panales en los techos. Y yo se los comento porque yo lo he visto en algunas plantas de proceso que he auditado, en parte de ceja de selva, en las regiones de Cajamarca, Amazonas, San Martín, ¿no? Que procesan café, cacao, y algunos otros derivados del cacao, manteca de cacao, chocolate, nib de cacao, grajeas. A veces me tocaba inspeccionar la planta y en la parte superior hay un pequeño nido de palomas, de cuculís. Dentro de tu planta no va a haber ese tipo, no debería haber ese tipo de animales, ¿no? Un pequeño panal de abejas. Está prohibida la presencia de cualquier animal en cualquier área donde se manipulen directa o indirectamente alimentos que impliquen riesgos de contaminación cruzada, ¿no? Las medidas preventivas están destinadas a evitar el ingreso de insectos, roedores u otras plagas al establecimiento, especialmente a los ambientes de procesamiento. Se debe de usar mallas en las ventanas, es decir, celosías, así como una correcta disposición y eliminación de residuos sólidos. No olvidemos que la basura es fuente, es decir, genera la presencia de las plagas y las plagas que traen consigo enfermedades, pues todo va de la mano. También deben de colocarse carteles visibles sobre la prohibición de la presencia de animales menores, como perros, gatos u otro animal en el interior del local. La administración, es decir, la gerencia, velará en forma rigurosa por el cumplimiento de esta prohibición. Alguna vez también me ha tocado ver que dentro de una planta he visto quizás algún can, ¿no? Algún perro o algún gato, que era quizás el perro de uno de los dueños, del gerente, pero eso es una mala práctica, pues. El perro, el gato, está bien que sea del gerente, del representante legal, del dueño, pero eso no va a estar dentro de tu planta, puede estar no sé, pues en los jardines, en la cochera, pero en tu planta en sí adentro, donde se procesa el producto, no. De la puerta para afuera, sí.
O en todo caso, no traigas a tus animales, pues. Además, se debería tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Se debe garantizar la limpieza frecuente y minuciosa en los alrededores. Se debe de eliminar todos los lugares por los que podrían ingresar las plagas o donde podrían reproducirse, es decir, anidarse, ¿no? Por eso, las instalaciones deben de mantenerse siempre en buen estado. Se trabaja, se procesa y se limpia. Es la única forma de evitar la presencia de las plagas, ¿no? O mejor dicho, de minimizar el riesgo de presencia de plagas, salvo que cerca a tu planta de proceso puede darse el caso que hay un relleno sanitario o haya otro local de alimentos. Nosotros sabemos, y lo digo sin ofender, que la gran mayoría de restaurantes, locales, tiendas de alimentos, a veces hay presencia de roedores, ¿no? Generan eso. Por eso es que a veces hay familias, hay personas que no quieren estar cerca de un restaurante, ¿no? Porque saben el riesgo y otros riesgos más que les podría generar, ¿no? Y lo digo con todo el respeto, ¿no? Pero es así. Los desagües y cualquier otro sitio por donde puedan entrar plagas deben permanecer tapados o herméticamente cerrados. Las puertas, las ventanas y los espacios de ventilación deben acondicionarse para reducir el ingreso de plagas. También se debe de hacer controles mecánicos o físicos, como colocar algunas trampas gatillo, insectocutores, cortinas de aire, entre otros. Los métodos de control para las plagas deben de aplicarse de forma inmediata cuando exista evidencias claras de su presencia. La aplicación de rodenticidas e insecticidas para el control de vectores debe de ser realizada por personal técnico capacitado o servicios autorizados por el Ministerio de Salud de tu localidad, ¿no? Es decir, por el MINSA. Y ahí tenemos algunos ejemplos, unas fotos referenciales de lo que a veces se colocan o colocan algunas plantas, ¿no? Para evitar la presencia de estas plagas, ¿no? La imagen de la mano izquierda superior, miren, se está colocando un insectocutor con estas pequeñas estructuras, por así decirlo, se colocan en la parte superior, por lo general arriba de la parte superior de una puerta, tienen corriente eléctrica y es para matar, eliminar algunos insectos menores, ¿no? Algunas moscas, algunas pequeñas mariposas, abejas, quizás insectos voladores, ¿no? De igual manera, la foto y la imagen de la mano derecha, parte superior, donde está el cursor, tenemos ahí las ya conocidas cortinas de aire, cortinas de viento. Estas cortinas son aire acondicionado, por así decirlo, que arrojan el aire hacia abajo de manera inclinada, evitando la presencia, o evitando el ingreso, mejor dicho, de insectos, ¿no? Esa es la función de la cortina de aire, tiene que estar prendida. Cuando abres la puerta, está prendida, está cayendo el aire a presión, a fuerza, de manera inclinada, ¿no? Hacia la parte externa, para evitar el ingreso, cuando se aperture esta puerta. Y bueno, ya cuando no son efectivos estos métodos, por así decirlo, no queda otra que aplicar ya medidas más puntuales, por así decirlo, más drásticas, como colocar algunas trampas para roedores o hacer aplicaciones, ¿no? Fumigaciones. Pero eso tiene que manejarse con personal capacitado, no cualquiera. Avanzando con esta sesión número 2, el día de hoy, miércoles 20 de mayo, vamos a ver
como siguiente punto, el manejo y disposición de desechos sólidos, el cual implica un proceso integral desde la generación hasta la eliminación final, abarcando acondicionamiento, segregación, almacenamiento y o transporte. Con respecto al almacenamiento temporal de desechos, estos deben de colocarse en recipientes claramente identificados y a prueba de filtraciones. Y si corresponde, deben de mantenerse tapados. Cuando corresponde. De igual manera, se debe evitar la acumulación de desechos, los cuales deben de eliminarse de forma inmediata o periódica cuando también aplica. Eso también ya depende de la planta, ¿no? Es decir, cada cuánto tiempo saca la basura de tu establecimiento, ¿no? De manera diaria, interdiaria. Una vez eliminados los desechos, los recipientes deben de limpiarse y desinfectarse para reducir la posibilidad de contaminación. Es decir, de que estos recipientes, estas estructuras, por así decirlo, sean foco infeccioso y que aniden algún tipo de plaga. Debe existir un programa y procedimiento escrito para el manejo adecuado de desechos sólidos dentro de tu planta de proceso, ¿no? Ahí tenemos color blanco, desechos en general, color anaranjado, orgánico, color verde, vidrio, botellas, etcétera, color amarillo, plástico, color azul, papel, cartones, y color rojo, desechos peligrosos, ¿no? Baterías, pilas, insecticidas, entre otros. Eso es lo que se debería de hacer, o se debería implementar. Y también no es que se colocan y ahí está, tú vas aquí al orgánico y tienen que ver restos de alimentos, etcétera, ¿no? Y encuentras vidrios, botellas, pilas. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan dentro de la planta botan en donde sea, ¿no? No conocen el significado del color al cual está orientado, ¿no? Y eso parte también, entendamos, estimados alumnos, de una capacitación, pues. Se tiene que capacitar a las personas. Y esa responsabilidad netamente de los jefes, de los encargados de planta. Medidas de seguridad. Se contará con dispositivos para cortar el flujo de combustible o de energía para los equipos. Asimismo, se contará con una llave, es decir, con una cuchilla, general en caso de alguna emergencia, ¿no? Imagínense que dentro de tu planta haya un incendio, hay una explosión. Tienes que bajar en lo que se recomienda, bajar la cuchilla, ¿no? Cortar la luz, porque pueden haber más explosiones dentro de tu planta, dentro de tu ambiente, ¿no? Entendamos también que hay algunas plantas que trabajan con combustible, productos altamente inflamables. Las conexiones eléctricas, cables, estarán debidamente protegidos, es decir, empotrados en la pared o en tubos. Y los interruptores, de preferencia con una tapa, ¿no? Que los protege. Se contará con extintores en lugares accesibles, operativos y con fecha vigente, ¿no? A veces pasa que los extintores, claro, están ahí, tú los ves, pero le ves la etiqueta, es un extintor que ya está caducado, está vencido, ¿no? Es decir, está solamente de adorno. Pasa un siniestro, ese extintor quizás ni sirve. De igual manera, se debe de contar con un equipo o cuadrilla de emergencias ante cualquier siniestro, el cual deberá estar debidamente capacitado para actuar frente a eventuales emergencias y o desastres. Siempre se tiene que contar con una cuadrilla, ¿no? Y más aún cuando tu planta, donde tú laboras, donde tú trabajas, es una planta de proceso grande.
quizás no solamente una cuadrilla, hasta 2 cuadrillas. Pero si es una planta pequeña, puede ser de 40, 30 personas, te basta con una cuadrilla, ¿no? De unas 4 o 5 personas, 6, ¿no? En caso falte uno, hay alguien que lo puede reemplazar, pero debería de haber, ¿no? Proveedores. La materia prima se adquirirá de proveedores seleccionados, es decir, debidamente evaluados y confiables, que cumplan con los requisitos establecidos por la empresa. Los insumos se adquirirán de empresas proveedoras o distribuidores conocidos de preferencia. Todos los productos deberán contar con registro sanitario y con fecha de expiración vigente. Los sacos de los productos entrantes no deberán colocarse directamente sobre el piso, sino que se ordenarán y colocarán sobre tarimas o estantes de modo que permitan una buena ventilación, ¿no? Es decir, los sacos de la materia prima cuando entra no tienen que ser colocados directamente al suelo, tienen que colocarse sobre tarimas, sobre las famosas parihuelas de madera o pallet, como se le conoce, ¿no? O también en todo caso sobre estantes metálicos o estantes de madera, para que esta materia prima no entre en contacto con el suelo y no se contamine. Finalmente, ya llegando a la parte final de esta ponencia, ya estamos en los últimos minutos, vamos a ver rápidamente sobre requisitos del transporte de la materia prima. La materia prima debe de transportarse en vehículos acondicionados para este fin, tomándose especial cuidado con la contaminación por agentes físicos, químicos o biológicos. Los alimentos refrigerados o congelados deben de tener un transporte equipado especialmente, que cuente con medios para verificar la humedad y la temperatura adecuada. Estos vehículos y los recipientes de transporte deben de limpiarse y desinfectarse antes y después de cada uso, ¿no? Antes de y después de. Pero miren, es lo que a veces pasa en el transporte, en algunos casos, en el transporte de materia prima, ¿no? Desde el campo, desde tu proveedor, hacia tu planta de proceso. Miren cómo llevan los productos. Ustedes saquen sus propias conclusiones si eso es lo correcto o si eso está bien, ¿no? El producto, la materia prima casi se desborda, casi se cae. Miren esos sacos como están apilados, unos sobre otros, ¿no? De igual manera esa fruta está a más no poder, ¿no? Eso ya lo dejo para criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Ya cuando revisen las diapositivas en sus domicilios, ustedes podrán leer y sacar sus propias conclusiones. Yo solamente les pongo algunos ejemplos que en la práctica, en algunos casos, así se da, ¿no? Lastimosamente, así se da. Finalmente, documentación. La documentación en buenas prácticas de manufactura se refiere al conjunto de procedimientos, registros, especificaciones, manuales para estandarizar procesos, asegurar la inocuidad, garantizar la trazabilidad o rastreabilidad y cumplir con normas regulatorias, lo cual evita errores, optimiza tiempo y provee evidencia objetiva de cumplimiento. Esta documentación es un aspecto básico debido a que tiene el propósito de definir los procedimientos y sus controles. Finalmente, considerar que gran parte del éxito de la implementación de las buenas prácticas de manufactura se debe a la existencia de un sistema adecuado de documentación que permita seguir, es decir, rastrear los pasos de un producto determinado. ¿Correcto? Bueno, hasta aquí con la ponencia y con la sesión del día de hoy, que vuelvo a recalcar, espero que haya sido de su agrado. Hemos visto todo lo relacionado a las buenas
prácticas de manufactura, con diferentes ejemplos y todo lo que ustedes deberían de implementar dentro de su planta de proceso, dependiendo de cualquier tipo de planta, de la magnitud de tu planta. Hemos visto lo que ustedes deberían de hacer de aquí en adelante en caso no lo estén haciendo o no lo hayan hecho. Si tienen alguna consulta o duda, algo que no les haya quedado claro del tema en mención, de lo que hemos visto el día de hoy, por favor me la hacen llegar porque ya estamos llegando a la parte final. Bien, ingeniero, excelente. Vamos a pasar a la ronda de preguntas en estos minutos que nos están quedando disponibles. Voy a activar en este caso, bueno, están activos los micrófonos ya en realidad. Puede levantar la mano quien tenga su consulta ahora para que pueda realizar su consulta al docente. Sí, Roel Dexter. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. En las aduanas, ¿es recomendable? ¿Se puede poner un secador de manos eléctrico de aire? ¿Se puede usar? O no sé, o necesariamente tiene que ser papel toalla o es indistinto. Bueno, ante todo, muy buenas noches, estimado Roel. Bueno, tu consulta es para el tema de las aduanas. Entendamos que las aduanas están en las fronteras, en los aeropuertos. Aquí las BPM, estamos hablando dentro de una planta de proceso. Nos estamos desligando un poquito del tema, ¿no? No, claro, a ver, bueno, tengo entendido que las aduanas es un ambiente previo a ingresar a una sala, por ejemplo, de envasado, una sala de proceso donde uno previamente se acondiciona, se lava las manos, ¿no? Este, Se pone la mascarilla o una redecilla para el cabello, ¿no? O se pasa un rodillo, ¿no? Me refería a ese ambiente antes de ingresar propiamente a una zona de elaboración. Quería saber si en ese ambiente se puede usar en lugar de papel toalla un secador de manos eléctrico con aire forzado, ¿no? Esa era mi pregunta. De repente debía especificar un poco más. Gracias. Correcto, no, no, más bien gracias por tu especificación, bastante puntual, ahorita ya te entendí mejor. Claro, en el caso de las aduanas, como tú bien lo indicas, sí, o sea, bueno, siendo sincero, tampoco nunca he visto yo soy auditor en el tema de inspecciones en campo, en plantas de proceso, y yo les comento en base a mi experiencia, ¿no? Dentro de una planta. Pero entiendo yo que también cuando hacen las revisiones de las materias primas, ya cuando se exporta algún producto procesado en los aeropuertos o en las fronteras, entiendo yo que en base a las aduanas tienen sus propios procedimientos internos, ¿no? Implementados. Y como parte de sus procedimientos, así como los hay en planta, el uso de PPs, también entiendo que ellos se colocan sus guantes, su mascarilla, su toca para el cabello, también se lavan las manos cuando manipulan el producto, antes de y después de, para no contaminarlo. Y quizás, ¿por qué no? Como dices tú, algún secador o alguna toalla, ¿no? También puede ser el caso, ¿no? Espero con eso haber respondido a tu consulta, estimado Joel. Creo que hay O otras sea, preguntas. disculpe, o sea, podría ser cualquiera de los dos. Sí, Es indistinto. correcto, Ya, sí. ok, Muchas gracias. gracias. Gracias a usted. Creo que hay otra consulta. Levantaron la mano por ahí también, me parece. Sí, estimada Xiomara, le escucho. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Qué indicadores usted recomienda para medir si el BPM está funcionando correctamente en una empresa de restaurante? Bueno, ante todo, muy buenas noches, estimada Xiomara. La pregunta era, ¿qué indicadores recomienda? ¿No te escuché bien? Mi pregunta era, ¿qué indicadores usted recomienda para medir si el BPM está funcionando correctamente en una empresa? Bueno, los indicadores que yo primero siempre voy a recomendar, para el tema de las BPM dentro de cualquier tipo de planta,
ante todo, siempre partamos de una capacitación, ¿no? Siempre parte de una capacitación, de una inducción. La capacitación también tiene que estar orientada dependiendo del tipo de planta, ¿no? No es lo mismo, como ya lo he indicado, una planta de, no sé, que procese yogures, enlatados, conservas, a una planta de, no sé, de productos deshidratados, de concentrados. Entonces, por ahí podría variar el tema de la inducción, de la capacitación, pero las buenas prácticas de manufactura, para ambos aplican lo mismo, ¿no? O sea, son lo mismo. Entonces, tú tienes que adecuarlas en base a tu negocio, ¿no? En base a tu empresa. Y más aún, si entendamos que en este negocio, por así decirlo, en esta actividad de la manufactura, que mueve millones de dólares, hay todo tipo de empresas, ¿no? Sabemos que hay clientes y o clientes, ¿no? Hay empresas y o empresas. Entonces, todo parte de una capacitación, ¿no? De una o de varias, ¿no? También puede ser que tú capacites a un grupo de trabajadores dentro de tu planta y estos trabajadores, siendo sinceros, no entienden, no conocen. Entonces, ¿a ti qué te corresponde? Volverlos a capacitar para que aprendan y tengan los conocimientos, por lo menos lo básico, ¿no? Ahora también hay un punto bastante importante, ¿no? Cuando tú haces una capacitación, una inducción en alguna planta, una capacitación que tú haces a los operarios, a los trabajadores, a los manipuladores, no va a ser lo mismo que una capacitación que tú hagas a los jefes, a los supervisores, jefes de línea, quizás a los trabajadores. Es una capacitación quizás un poco más sencilla, más práctica, en base a su función que ellos hacen, ¿no? De cortar, lavar, secar, pelar, hornear, X. Pero una capacitación que va dirigida ya a jefes, responsables, ingenieros, es otro tipo de capacitación más puntual, quizás más rigurosa, más exhaustiva, e incluso también con muchas más horas de duración, ¿no? Quizás a los manipuladores, una capacitación, dos capacitaciones de 2 horas, 3 horas, y ya está, ¿no? General, puntual. Pero a un jefe, a un encargado, no lo vas a capacitar así, ¿no? O no deberías capacitarlo así. Ya sería una capacitación en inducción mucho más estricta, ¿no? Con la norma, con las normas peruanas, las normas de inocuidad que vimos la semana pasada, con las leyes, con el código alimentario, con el HACCP. Así tendrías que manejarlo, ¿correcto? Bueno, espero haber respondido a tu consulta, estimada Xiomara. Hay otras consultas más, por favor, que Ok, hacen llegar. Hay otras manitos levantadas, por favor, se hacen la Buenas consulta. noches. Buenas ¿Qué tal, noches. estimado? ¿Qué tal, estimado? Muy buenas noches, le escucho. Mira, mi pregunta era, ¿cuál sería el formato más adecuado para controlar el BPM el día a día de cada empresa? Un formato adecuado, quería saber. Bueno, ante todo, muy buenas noches, estimado Leo. No es que haya un formato adecuado, ¿no? Yo no lo llamaría así, ¿no? Entendamos que he estado atento a la ponencia del día de hoy. La última parte que vimos es el tema documentario, ¿no? Muy aparte de la capacitación que tú tienes que hacer siempre, por lo menos 2 veces al año, que insisto yo, de preferencia debería hacerse de manera presencial, con el docente o el ponente que tú quieras trabajar. Esto va de la mano con los documentos que tú manejas dentro de tu empresa, ¿no? Con los procedimientos, reglamentos, lineamientos, que tú tienes que implementarlos en base, insisto, a tu negocio. Tu empresa, por ejemplo, de café, no va a ser lo mismo que una empresa de mango, pues. Tú tienes que implementar tus documentos, un procedimiento de limpieza en base a tu planta de café. El café, aquí en Perú, se produce, si es que no me equivoco, dependiendo de la región, comienza en los meses de abril hasta agosto, ¿no? Creo que café, agosto, septiembre. El resto de meses no hay café, ¿no? Tu procedimiento de limpieza tiene que basarse en base a esos meses de trabajo, ¿no? En los otros meses del año,
quizás no tendrías que hacer una limpieza diaria, ¿no? No diaria, pero quizás una limpieza semanal o quincenal, ¿no? ¿Limpieza de qué? De los ambientes, de las instalaciones, mantenimiento de equipos, de las fajas, de las arandas. Pero si hay otra empresa, por ejemplo, una empresa de banano, que hace chifles, hace estas papas así como papas Pringles. Aquí en Perú, el banano, el plátano, como quieran llamarlo, se procesa todo el año, ¿no? El procedimiento de limpieza que tú tienes que implementar en esta planta de banano, la limpieza tiene que ser diaria. ¿Por qué? Porque hay banano todo el año. Este cultivo, esta planta se produce todo el año. Y por ende, todo el año va a entrar fruta, materia prima a tu planta. Entonces hay que tener ahí también, creo yo, ser bastante perspicaz, tener una visión bastante amplia al momento de también de implementar o hacer los documentos, ¿no? Y eso, siendo sinceros, creo que lo da la experiencia, ¿no? Con eso espero haber respondido a tu consulta, estimado Leo. ¿Alguna otra consulta más, por favor? ¿Me la hacen llegar? Sí, ingeniero, debido al tiempo ya no podemos continuar con la ronda de preguntas, pero si es que ha quedado alguna consulta adicional, por favor, los estudiantes nos pueden hacer llegar por interno para poder hacérselo llegar a usted, ingeniero, y de esta manera pueda ser respondida la duda del estudiante, ¿sí? O también lo podemos dejar para una próxima clase al inicio y puede ser respondida las preguntas, ¿ok? Correcto, sí. Bueno, entonces, como ya estamos sobre la hora, les pido las disculpas del caso. Como pueden darse cuenta, este tema es bastante amplio. Yo me hubiera gustado quizás responder más consultas, pero lastimosamente estamos sobre los tiempos, ¿no? Espero, vuelvo a recalcar, que la ponencia haya sido de su agrado, les haya gustado. Siempre trato de ser lo más puntual y didáctico posible para el beneficio de ustedes, como asistentes, como alumnos, ¿no? Dicho todo eso, nos estamos reencontrando en la siguiente sesión, en el tercer módulo, del día viernes 22, en el mismo horario de 7:30 a 9 de las noches. Muchas gracias con todos, muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniera, por la clase del día de hoy. Así es, estimados profesionales, el link de asistencia va a ser enviado en breve a través del grupo de WhatsApp. Recuerden que esta clase está siendo grabada. El día de mañana va a ser compartida a través del grupo de igual manera para que ustedes puedan repasar si en caso no han podido asistir desde el inicio. Asimismo, también les menciono que aún sigue vigente el valor promocional para su certificación. Recuerden que pueden acceder a ella hasta el último día de clase. Si desean más información al respecto, nos escriben al número de Elevate Perú para poder brindarles más a detalle y una información más personalizada a cada uno de ustedes. Sí, que tengan muy buenas noches a todos, estimados profesionales. Nos vemos en la próxima clase.